La mayoría de nosotros hemos pasado por momentos especialmente difíciles en los cuales nuestras creencias se han visto amenazadas. En medio de eso, a veces nos cuesta retener nuestra fe. ¿Existe en verdad la fe inquebrantable? Y si la hay, ¿cómo poseerla? Viajemos en nuestra imaginación a la ciudad de Ámsterdam. Allí encontramos algunos de los ejemplos más notables de personajes que se mantuvieron fieles a Dios y a sus principios en los peores tiempos. Ámsterdam se enorgullece de su larga tradición de libertad y tolerancia. En el corazón de esa ciudad, un poeta holandés del siglo XVII escribió que la libertad, como un sol, pueda brillar sobre todo ser humano. Muchos grupos que huyeron de la persecución religiosa han hallado refugio y aceptación en esta tierra de tulipanes y molinos de viento. Pero no siempre fue así. Ámsterdam llegó a ser un bastión de la libertad de conciencia solo después de terribles conflictos. En un tiempo, la sangre de los mártires corría por las calles. Algunos de los personajes más bondadosos y llenos de amor que hayan adornado nuestro mundo fueron quemados en esa ciudad. Es posible que el asombroso espíritu de esos mártires sea una razón de que esa ciudad se haya convertido en un bastión de la tolerancia. Los ciudadanos de Ámsterdam decidieron que tales horrores no debían suceder nunca, nunca más. La tragedia sucedió en torno a 1560 o 1570, unos 400 años atrás. España dominaba Holanda. Los que murieron aquí eran mayormente anabaptistas, fieles cristianos, creyentes en la Biblia. Tuvieron la desgracia de realizar reformas religiosas muy adelantadas a su época. Desarrollaron creencias protestantes cuya aceptación general demoró todavía siglos. En Ámsterdam, los anabaptistas fueron los antepasados de los puritanos ingleses que llegaron allí huyendo de la persecución. Los peregrinos adoraron en esa ciudad. Más tarde salieron hacia el Nuevo Mundo en pequeños veleros. Y en los Estados Unidos fundaron la colonia de Plymouth. ¿Qué creían esos cristianos? Bien, fueron los primeros en insistir en la separación entre la Iglesia y el Estado. La autoridad de la Biblia era la única que deseaban. Proclamaban que lo más importante era seguir las enseñanzas y el ejemplo de Cristo. Cristo mismo declaró en su gran oración intercesora al Padre, lo que registra San Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La verdad de Dios tiene el poder de santificar a los seres humanos, es decir, los hace santos. Por lo tanto, esos creyentes procuraban cumplir a conciencia el principio de amor de Cristo. Compartían entre sí sus pertenencias según su necesidad. Muchos eran pacifistas, se negaban a combatir, a pesar de que en su época todos derramaban sangre en nombre de la religión. Los anabaptistas no se limitaban a querer reformar los abusos del clero. Querían restaurar la iglesia a su condición primitiva, apostólica, antes de ser rica, poderosa y corrupta. Eran los reformadores radicales del siglo XVI y como resultado fueron perseguidos por católicos y por protestantes. Y en Ámsterdam, muchos de esos fieles creyentes adoraban en secreto debido a la opresión religiosa. Y por un cuarto de siglo, los anabaptistas fueron asesinados a millares por la Iglesia Popular. Ahora avancemos en nuestro viaje imaginario por los canales de Ámsterdam para conocer un ejemplo. El botero Piet Beckhen se ganaba la vida llevando pasajeros y cargas por el río Amstel. A veces navegaba por esos canales con otros creyentes para adorar en secreto. Y cuando Pieter y su esposa tuvieron su primer hijo, procuraron mantener escondido al infante para no verse obligados a bautizarlos en la iglesia oficial. Pero los vecinos los traicionaron y entregaron a los magistrados, que a Pedro juzgaron y condenaron por crímenes contra la majestad divina y secular que quebrantan la paz. Y fue condenado a ser ejecutado con fuego y toda su propiedad confiscada. Pusieron a ese fiel botero en el potro
en un último y satánico esfuerzo por quebrantar su fe, pero ésta persistió. Pedro fue quemado en enero de 1569. Y como él existen cientos de casos, hombres y mujeres inocentes y cruelmente torturados y asesinados. ¿Sabes? Son mártires poco conocidos. Gente que solo quería ganarse la vida en paz y cuidar de sus familias. ¿Qué hizo que la fe de estos ciudadanos fuera tan inconmovible? ¿Qué los hizo ser tan fieles? Lo entendemos cuando examinamos los registros que se guardan en la alcaldía de Ámsterdam. Allí se han preservado algunas de las cartas que estas personas lograron enviar fuera de la cárcel. Dirk Pieters, mientras esperaba su ejecución en la cárcel, escribió una conmovedora carta para consolar a su esposa. Y en esas líneas procuró ofrecerle esperanza. Citó las palabras de Cristo en Juan 16:22 que nos dicen: «También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo». Lo ayudó a enfocar el gozo futuro de verse reunidos en la presencia de Cristo. Él escribió: «Mi muy amada, acerquémonos con corazón íntegro y plena seguridad. Te pongo en manos de Dios». Y Dirk luchó con la angustia, pero no permitió que las circunstancias lo aplastaran. También citó las palabras llenas de confianza de San Pablo en Romanos capítulo 8, versículos 35 al 37. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución? ¿O hambre o desnudez? ¿O peligro o espada? Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dirk se aferraba a realidades eternas, miraba más allá de los barrotes y de los muros de la prisión, y pudo afirmar que absolutamente nada, ni la vida ni la muerte, podría separar al creyente del amor de Dios. Esto es lo que Dirk compartió en su hora más sombría con el ser más querido para él. Ahora veamos esa misma esperanza en el joven Clemente, que fue cruelmente torturado por su fe. Resplandecen las cartas que les escribió a sus padres desde la prisión antes de morir. Clemente halló lo que llamó un hermoso consuelo en estas palabras de Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 9, y dice: «Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman». Él dijo: nuestra muerte no es más que una introducción a la vida eterna para reinar con Dios y Cristo. Deseamos y anhelamos tanto la aparición de nuestro Señor en las nubes para ser arrebatados a Él en las nubes y llegar a ser como Él es. Los individuos que perecieron tan valerosamente en Holanda fueron gente común, llena de una confianza en Dios y una esperanza extraordinaria. Por eso no fueron aplastados por el dolor y la angustia del momento. Tenían una relación personal con Jesús realmente fuerte, basada en la Biblia, de la que podían repetir capítulos enteros. Y esa relación tan estrecha produjo una confianza especialmente resistente, y esa confianza dio lugar a una esperanza tan inquebrantable como su fe. Ya no veían el mundo desde la perspectiva de la gente corriente. Ahora podían verlo desde la perspectiva de Dios. Miraron más allá de sus enemigos y vieron el amor de Dios. Miraron más allá de la persecución y vieron el rostro de Cristo. Miraron más allá de la hoguera y vieron la cruz del Calvario. La fe inquebrantable depende de nuestra perspectiva. A muchos les falta fe por esta razón. La fijan en el momento presente. Si el sol brilla y las aves cantan, Dios los ama. Pero en cuanto se nubla y estallan los truenos, Dios parece estar muy lejos. Debemos proyectarnos más allá de la fe superficial, y para eso debemos tener una relación personal con Dios, profunda, cimentada en la oración y el estudio de la Biblia. Si ambos son genuinos,
No tardaremos mucho en necesitar compartir a Jesús con los demás, en ser transformados poco a poco por el Espíritu Santo y en amar y buscar ayudar al prójimo de la mejor manera posible. Ahora, mira tu vida desde la perspectiva de Dios. Sus planes son mucho más importantes que los obstáculos que afrontas cada día. Su amor es mayor que tus problemas. Decídete a basar tu vida en las cosas de Dios y no en los sentimientos del momento. Ese es un elemento esencial de la fe inquebrantable. Puede que no te encuentres hoy en prisión ni frente al martirio, pero puedes estar afrontando problemas aplastantes. Proyéctate más allá de ellos. Aférrate a Dios y a la bendita esperanza, porque la perspectiva de Dios te mostrará la salida.